¿Por qué preguntan del miércoles? Es que me llegó un mail de álgebra diciendo que el día miércoles no iba a haber actividad por un paro, no sé. No lo entendí bien y por eso quería saber si Ah, análisis. No tengo no, las dos no, prácticas. nosotros normal nomás, normal nomás. Ese día Gracias. son 4 comisiones, así que no podemos perder, ¿sí? Bueno, Bueno, bueno. buen día a todos. Bueno, a ver, vamos a ver las cuestiones. Primero, la actividad normal. Son 4 clases, entonces normal. Bueno, si hay algunos alumnos de la comisión del jueves y del viernes, se va a dar una sola clase virtual. Está prevista para el jueves a las 8 de la mañana, de 8 a 10. ¿Eh? Y sería esa clase que involucraría a las comisiones del jueves y del viernes. ¿Está? Para no perder la clase de práctica. ¿Eh? La clase de teoría, estimo que con lo que vamos, no son muchas diapositivas hoy. ¿Sí? Si queda, van a quedar tal vez 4 diapositivas, 3 diapositivas que la puedo dar la clase que viene. ¿Sí? Entonces hoy día simplemente vamos a avanzar hasta donde lleguemos y nada más. ¿Sí? La clase la del jueves no la vamos a dar. ¿Está? Ni la del jueves ni la del viernes. ¿Sí? Directamente con la que damos hoy a la mañana y a la tarde ya completamos lo que, digamos, en un 95% lo que tienen que ver ustedes en la próxima semana. ¿Está? Después abajo, fíjense en la pantalla, dice derivadas varias y teoremas. ¿Sí? Derivadas varias, lo que quería, le puse eso para recordar, es que en la semana pasada he puesto en la página un archivo, un PDF que se llama derivadas varias. ¿Sí? Y es la derivada de algunas funciones que no vimos en la teoría en sí. Por ejemplo, la del seno, la del coseno, cómo obtener esas derivadas. La del seno, coseno, tangente, la X, creo que son varias. ¿Sí? Esos temas, si bien no los damos en la teoría como tal, así en un video, lo tomamos en la evaluación, lo podemos tomar en la evaluación. ¿Sí? Así que aquellos que van a rendir o puedan rendir la teoría para la promoción, eso tienen que saber porque podemos tomar eso. ¿Está? Y después hay otro que dice teoremas, que también es un PDF y ese sí voy a grabar un video y se los voy a subir de unos 4 o 5 teoremas que también tomamos. ¿Bien? Eso se lo voy a grabar directamente y se los voy a subir. ¿Mm? Porque es algo estrictamente teórico, ¿no? En la práctica no se aplica, ¿bien? Pero en la teoría sí. Entonces eso se los voy a grabar y los subo. Cualquier duda que tienen, pueden preguntar. ¿Sí? Eso va a ser durante esta semana, les voy a grabar ya los videos y los subo. ¿Eh? Bueno, las notas de los parciales estimo que tal vez con un poquito de suerte estén mañana a la noche. ¿Eh? Y si no, será el jueves a la noche seguramente. Pienso que ahí lo presentaremos. Si hay alguno que rindió parcial, digamos, a ver, aquí hay 114 alumnos, sí estimo que debe haber alguno que otro que rindió los parciales. ¿Sí? Están bastante, no están bien. ¿Sí? No estimo que lleguemos ni siquiera a un 50, un 40% de aprobados. ¿Sí? Pero lo que uno ve es que, no sé qué es lo que pensarán ustedes, pero digamos, si uno dice ingresé a la universidad, ingresé a la universidad, hice el cursillo de ingreso, ingresé y ingresé con un 5, porque el 5 es con lo que aprueban. ¿Eh? Y bueno, ya me olvidé todo eso porque ya ingresé. ¿Sí? Entonces, cuando le damos cosas que tengan que hacer aplicando eso que vieron, lo poco que han visto en el cursillo de ingreso, ¿sí? Que cada uno no se preocupó por estudiar más, pueden hacer lo que pedimos ahora y fallan completamente. El problema, que era un simple problema, puede ser que le hayas confundido un poquito el gráfico, pero subrayado decía encontré el área de un círculo. ¿Sí?
si uno le piden encontrar el área de un círculo en función de la altura, ¿puede obtener como resultado un número? ¿Se puede? No. Y yo No. digo que no. ¿Sí? Sin embargo, muchos han puesto el área es tanto y ponen el resultado y lo recuadran. ¿Sí? Un resultado numérico. ¿Mm? Después, los límites. Si uno ve que hay un límite, un valor absoluto sobre la misma expresión, pero sin valor absoluto, ¿sí? Y encima está elevada a una potencia, por ejemplo, en el numerador, valor absoluto x menos 4 y en el denominador x menos 4, todo eso al cubo, a la cuarta, ¿sí? Y ese resultado clarito me va a llevar a un más infinito, un menos infinito. Y muchos han obtenido números, ¿sí? Porque si uno dice, simplifico el numerador con algo del denominador, entonces necesariamente en el denominador queda un x menos 4 elevado ya sea a un cuadrado, un cubo, y eso me va a llevar un más infinito, un menos infinito. Y no, ponían un número. ¿Eh? Y después había una parábola, por ejemplo, una parábola, un valor absoluto. ¿Sí? Y uno les preguntaba la función, y había que poner la letra. ¿Sí? No tiene inversa porque, bueno, pongámosle que la función sea la función g. Entonces la función g no tiene inversa porque, y si ustedes ven una parábola, ¿qué pueden decir respecto a una parábola por la cual no puede tener inversa? ¿No es 1 a 1? No, No es 1 a 1, obviamente, eso nada más. Y ponían, por ejemplo, no es una función paso a paso. ¿Dónde han visto eso, una función paso a paso? ¿Sí? O en algunos casos les consideré porque decía es una función cuadrática, dando a entender que podía haber 2 puntos de corte. Pero la respuesta más fácil, ¿cuál era? No es 1 a 1, no. nada más. ¿Sí? Digamos, en este momento no tengo las cosas que han escrito, pero uno se pone a tal vez a recopilar todas esas cosas que han puesto y uno diría, ¿qué han querido poner? ¿Qué han querido poner? ¿Eh? Sinceramente no se entiende. ¿Eh? Y digamos a mí lo que me asusta un poco el hecho de que digo, esos alumnos van a rendir el segundo parcial, ¿eh? Porque si por rendir pueden rendir. Ahora, ¿tienen chance? No sé, porque si uno le dice escríbanle la fórmula del área de un círculo, simplemente, y no encuentran la fórmula, cuando le digamos escriban la fórmula de la distancia de un punto, de un punto sobre una curva, una recta, y encuentre cuál es la distancia mínima para que se produzca esto. ¿Qué van a hacer? ¿Mm? No sé, yo creo que como que deberían replantearse todo, agarrar de nuevo la cartilla del ingreso, ponerse a hacerla, resolverla bien y ya tener bien aprendido todo lo que es lo básico. ¿Eh? Porque si no saben lo básico es difícil, digamos, querer aplicar un límite, querer hallar una derivada y posteriormente en contraintegrales. ¿Eh? Y lo que más, también otra de las cosas que más me llamó la atención, por ejemplo, que tengan ustedes y igual a x menos 1 a la cuarta más 5, pongámosle. ¿Eh? Si le piden hallar la inversa, ¿qué es lo que harían primero ustedes? Despejar Despejar la X. Epa. Restringir el dominio. Bueno, X, o sea, hacer un Dejar que sea gráfico 1 a para 1. poder restringir, ver que sea 1 a 1. Eso es lo primero que uno vería. ¿Sí? Claro. Entonces, al ser, supongamos, x más 1 por decir a la cuarta, uno sabe que tiene la fórmula cuadrática. Entonces, ¿qué tengo que restringir? El dominio. El dominio, nada más. Nada más. ¿Y la imagen? Dominio de imagen, profesor. Dominio de imagen. ¿Sí?
Entonces, una vez que tengo el dominio y la imagen, si me piden el dominio y la imagen de la inversa, ¿qué tengo que hacer? Intercambiarlos. Intercambiarlo, nada más. ¿Sí? Bueno, y uno veía que el dominio era bien calculado, pero la imagen, los reales. ¿Pueden ser los reales? No. No, jamás. ¿Sí? ¿Ven esas cosas simples? ¿Cómo, digamos, uno, si uno sabe que tiene que restringir y tengo el dominio, tengo la imagen, y uno tengo que hacer intercambio y ya está? Y no, ponían los reales. ¿Sí? O si no, los reales menos el valor que hacía cero al paréntesis. Si es un tipo cuadrática, ¿puede ser 1 a 1 en esas condiciones? Jamás. ¿Eh? Y después la otra cosa ya que es más crítico para el que lo hizo, no saber despejar la X de esa expresión. ¿Sí? No saberla despejar y digamos, escribir cualquier cosa. En algunos llegaban, por ejemplo, llegaban a que la inversa era 3, pongámosles por decir algo. ¿Cómo puede ser un número, una inversa de una expresión? ¿Mm? Así que los que rindieron, vean su puntaje y estudien muchísimo más. Porque en esas condiciones no van a dar. Bueno, ya hemos renegado un poco, sigamos ahora. Vamos a ver la teoría del práctico número 9. Fíjense, en este práctico vamos a ver, como les decía, estos dos temas. Monotonía, determinación de los intervalos de monotonía, extremos y problemas de optimización. ¿Ven? Otro tipo de problemas. Y en estos problemas no le damos la fórmula, o sea, simplemente ustedes tienen que hallar la fórmula y luego derivar para ver qué es lo que pedimos allí. Bueno, vamos a empezar. Habíamos visto que una función es creciente en su dominio completo, sí, solo sí. Para dos valores dados, un x1 y un x2, siempre con x1 menor que x2, siempre, ¿sí? Se verifica de que f de x1 es menor que f de x2, entonces va a ser creciente, porque sucedería algo así. ¿Bien? En cambio, va a ser decreciente si para los mismos valores x1 y x2 dados, ocurre de que f de x1 es mayor que f de x2. ¿Sí? Entonces la curva pasa. ¿Sí? Entonces sería el caso de creciente y decreciente. ¿Sí? Esto es simplemente una definición para poder utilizarla posteriormente. Ahora vamos a determinar el criterio para la determinación de la monotonía de una función. ¿Sí? Bueno, sea la función continua en un intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto. ¿Sí? ¿Por qué será eso? En la teoría esa pregunta va de cajón, seguro. ¿Sí? O sea, cuando ustedes vayan a rendir la evaluación, los que van a promoción, eso puedo preguntar por qué la función es continua en el cerrado y derivable en el abierto. ¿A qué podrá deberse? A ver, si alguno se acuerda. Lo dijimos una vez. A ver, si ustedes tienen, por ejemplo, esta función, ¿cuál es el dominio? ¿Reales? Cero, Los reales cero. positivos incluido el cero. Vamos a ver clarito, intervalo, díganme, intervalo, no me digan De tal cero a cosa. Manda el Cero cero. cerrado al más Cero infinito. infinito. Cero cerrado al más infinito. Cero infinito. ¿Sí? Cerrado, ¿ven? Cerrado. ¿Sí? Si derivo, ¿qué me queda? 1 sobre 2 raíz de x. ¿Cuál es el dominio ahora para la derivada? Ah, sí, ahí sí es abierto. De cero Ahí cerrado abierto. a infinito. ¿Ven? Ahí está la cuestión. ¿Ven? Porque al derivar puede ocurrir esto. Por eso es que pongo esta condición que sea continua en el cerrado y no ve ningún problema. En cambio, derivable en el abierto porque sí puede haber algún problema. ¿Ya?
Bueno, entonces ahora tenemos que, de aparte se cumple lo siguiente, una de estas dos cosas se va a cumplir. F' de x, o sea, la derivada es positiva para todos los valores de x que pertenecen a ese intervalo que estoy tomando, entonces me está diciendo que la función es creciente en ese intervalo. En cambio, si la derivada me da negativa, en todo el intervalo me está diciendo que la función es decreciente allí. ¿Ven? Entonces, en base a la derivada, yo puedo saber si la función es creciente o decreciente. A ver, veamos. Fíjense con un caso más simple para que se acuerden. Por ejemplo, esta recta tiene por ecuación 2x más 1, por decir algo. Por decir una expresión. Si ustedes ven esa recta, esa función lineal, ¿es creciente o decreciente? De acuerdo a lo que ustedes saben. Creciente. 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 Ahora, si hacen la derivada, si hacen la derivada, ¿cuánto les da? 2. 2. ¿Ven? Un número mayor a 0. Entonces, como la derivada me da positiva, ¿qué me está diciendo? Que la función es creciente. La ¿ven? función es creciente. ¿Ven? Entonces, con eso confirman, ¿ven? Entonces, si cuando tengan esa duda, hagan un ejemplo sencillito, ¿ven? Y se pueden acordar entonces cómo va a ser creciente o cuándo va a ser decreciente. ¿Está? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, bueno, vamos a demostrar esto, qué es lo que pasa allí. ¿Sí? Estas demostraciones las pedimos en la evaluación de teoría. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el primer caso, que sea creciente. La tesis dice que la hipótesis, bueno, en este caso la tesis lo que dice es lo siguiente, que para los dos valores x1 y x2 que pertenecen al intervalo AB con x1 menor que x2, se tiene que verificar esto. ¿Qué significa esto? De que al ser f de x1 menor que f de x2, la función va a ser creciente. ¿Sí? Entonces, esto que está escrito aquí es otra manera de notar que la función es creciente. Como yo no puedo llegar a un enunciado en el cual diga que la función es creciente, simbólicamente eso es lo que me está diciendo. ¿Ya? Bueno, ahora, para la demostración vamos a tomar. Y la hipótesis de esto, ¿qué serían? ¿O cuáles serían las hipótesis? Porque la tesis es lo que puse aquí. Todo esto. ¿Sí? La hipótesis, ¿cuáles serían? El teorema. Todo el teorema, ¿no? Bueno, a ver. A o B. No, espere. No sé. Espere. F continua en el cerrado AB y derivable en el abierto AB. Espere, Gómez. Cuando uno les pedimos en las evaluaciones, por ejemplo, que yo no le quiera pedir la demostración completa y le diga, escriban las hipótesis, nada más. ¿Sí? O escriba la tesis, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo que diferencia una cosa de otra? Si ustedes se fijan aquí, hay todo un enunciado. Ya sea esto o el de abajo. Pero lo separa esta flechita, la implicancia. Entonces, como que yo tengo P, una cierta proposición, implica Q. Todo lo que está a la izquierda de la flechita, antes de la flecha, es la hipótesis. Y todo lo que está después de la flecha es la tesis. Entonces, en base a eso, ¿cuál es la hipótesis? A ver, Gómez. La hipótesis que f' de x es mayor que 0 para todo x perteneciente al abierto AB. Completa, Gómez. Entonces, f es creciente en el cerrado AB. No, disculpe, Gómez. Completa la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Desde aquí. Desde aquí, bueno, sea f continua en el cerrado AB, derivable en el abierto AB. Y una de las dos condiciones. Una f' de estas de dos. x mayor Una que de estas 0 dos. para todo x perteneciente al abierto AB. O la otra, ¿ven? ¿Ven? Entonces, hasta aquí llegan la hipótesis para un caso y hasta aquí la hipótesis para el otro. ¿Ven? Y esto que está aquí, ya sea esto o esto, ¿qué es? La tesis. Es la tesis.
¿Está claro entonces? ¿Sí? ¿Qué es lo que separa las dos cosas? La flechita que indica la implicación. ¿Bien? Bueno, vamos a demostrar esto ahora aquí. Bueno, fíjense en la demostración. Tomamos dos valores, un x1 y un x2 que pertenecen a ese intervalo. ¿Sí? Aquí el error que muchas veces toman los alumnos dicen, tomo A y B. Y A y B son los extremos. Y aquí lo que queremos hacer referencia es que tiene que haber valores dentro del intervalo. ¿Ves? Entonces no puedo tomar ni A ni B. Tengo que tomar valores que están dentro del intervalo. ¿Eh? Entonces tomamos dos valores cualesquiera, un x1 y x2, pero siempre x1 menor que x2. Ustedes pueden ver este gráfico, el cual tienen que incluir en las demostraciones, ¿eh? En el cual está diciendo que x1 es menor que x2 y las dos están dentro del intervalo. ¿Ya? Bueno, veamos si se puede aplicar a la función f el teorema del valor medio de Lagrange en ese intervalo. El teorema del valor medio de Lagrange es uno de los teoremas en los cuales les voy a poner el video. Dice de que la derivada en el punto C es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Sí? Bueno, fíjense en esta expresión que es lo que me está diciendo. Les voy a explicar rápidamente. Tengo un valor a, tengo un valor b, esto es f de a, y esto va a ser f de b. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí escrito a la mano derecha es la pendiente de la recta secante, porque yo estoy uniendo estos dos puntos mediante una recta secante. ¿Sí? Y esto que está aquí escrito a la mano izquierda es la pendiente de la recta tangente. Quiere decir que entre los puntos A y B hay un valor C. Este sería f de C. Pero eso, el valor de f de C no me importa, sino lo que me importa es que en ese punto la recta tangente, ¿qué pasa? Pendiente de la tangente. ¿Qué pasa aquí? Miren, pendiente de la tangente es igual a la pendiente de la secante. En otras palabras, ¿qué me está diciendo? Que esas dos rectas son Iguales. paralelas. ¿Eh? Las dos rectas son paralelas. ¿Eh? Entonces quiere decir que hay un punto en el cual la pendiente de la recta tangente es paralela a la recta secante. A la pendiente de la recta secante. ¿Está? Es el teorema del valor medio de Lagrange, que les voy a poner en un video para que ustedes lo vean. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a aplicar este teorema a estos dos puntos, al x1 y al x2. ¿Ven? Es como que mi x2 es el b y mi x1 es el a, aquí. ¿Ven? Este sería mi x2 y este sería mi x1. ¿Está? Bueno, la hipótesis del teorema de Lagrange dice que la función tiene que ser continua en el cerrado. ¿Sí? Entonces yo pregunto aquí, ¿es continuo entre x1 y x2? Y aquí dice que sí. ¿Por qué? A ver si alguno me lo puede decir. Por la hipótesis. Sí, pero ¿por qué? Explíquelo más claro. Yo aquí he puesto por hipótesis nomás. ¿Sí? Aquí dice por hipótesis. Pero explíquelo más claro si puede, a ver, señor. Bueno, a ver, veamos. ¿Qué es lo que qué dice la hipótesis? La hipótesis dice, ¿qué cosa? Que la función es continua en el intervalo que va desde A hasta B. ¿Está? Entonces yo digo, si la función es continua desde A hasta B, entonces desde x1 hasta x2, ¿será continua? Sí, porque está dentro de... Exactamente, sí, Está porque tomando está... todos los valores entre esos dos extremos. Exactamente, ¿ven? Entonces, está bien que ustedes pongan esto por hipótesis, pero tienen que tener claro eso que me dijo recién, ¿ven? ¿Sí? Ahora, la segunda pregunta que me hago, ¿es derivable allí entre x1 y x2? ¿Y qué dice la hipótesis? Es derivable entre A y B. Entonces, si es derivable nuevamente desde aquí hasta aquí, desde A hasta B, desde x1 hasta x2, ¿será derivable? Sí. También. Sí, también, ¿ven? Entonces, por hipótesis, también es derivable. ¿Sí? Entonces, quiere decir que
entre x1 y x2 existe un valor c, que pertenece al intervalo, tal que, y se verifica esta condición, ¿ven? Que f' de c es igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Estoy aplicando el teorema de Lagrange en esos puntos. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora dice, hemos dicho hace rato que, fíjense, f' de x mayor a 0. Esto forma parte de la hipótesis. ¿Sí? Y estamos viendo el caso que es creciente, o sea, estamos viendo el caso A. ¿Sí? Entonces me dice que la derivada tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Entonces, la derivada mayor a 0. ¿Está? ¿Están de acuerdo? Sí. Estoy utilizando esa parte de la hipótesis ahora. Ahora, fíjense en aquí que tengo. Tengo este cociente. Me está diciendo que también ese cociente es mayor a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, ahora, para que un cociente sea positivo, ¿qué tiene que ocurrir? Tanto el numerador como el denominador tienen que ser del mismo signo. O sea, los dos positivos, los dos negativos. ¿Ya? Pero veamos qué pasa aquí. X2 es mayor que X1. ¿Están de acuerdo al gráfico? Sí, perfecto. Entonces, Sí, esta resta, ¿cómo va a ser? Va a ser positiva. ¿Está? Entonces, el denominador va a ser positivo. Entonces, si el denominador es positivo, ¿cómo tiene que ser necesariamente el numerador? Positivo. Positivo. ¿Ven? Es positivo. Y de aquí puedo despejar este f de x1 que está restando, pasa al otro lado sumando y quedaría esta expresión. Que f de x2 es mayor que f de x1. ¿Sí? ¿Y eso qué me estaría diciendo entonces? Que es creciente. Es creciente, porque f de x2 es mayor que f de x1. ¿eh? Entonces es creciente. ¿Entienden la demostración? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Esto, como les dije, lo tomamos en teoría. ¿Sí? En teoría, una de estas demostraciones siempre van a ver que, ya sea en un parcial, en un final, siempre alguna de estas le va a tocar dar. ¿Sí? E incluye este dibujito, y cuando aquí dice el teorema de Valome de Lagrange, incluye al menos el enunciado. No les pido la demostración, algunos se pueden hacer la demostración y no, solamente el enunciado para saber a qué se refiere. ¿Está? Y el gráfico correspondiente. ¿Sí? Bueno, entonces ahora veamos. Bueno, aquí la demostración la hice para el caso que sea creciente. ¿Sí? Les quedaría a ustedes hacer para el caso que sea decreciente. ¿Sí? Anoten eso para después consultarme en la teoría. Ustedes vean el caso que sea decreciente. ¿Ya? Bueno, entonces veamos qué es lo que hacemos aquí. Fíjense, tengo una función, una cuadrática, es cóncava hacia Arriba. hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba. O sea, básicamente el gráfico puede ser que sea algo así. ¿Sí? Básicamente. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en estos ejercicios? Tengo que encontrar la derivada. ¿Sí? Y la derivada la tengo que igualar a 0. ¿Sí? Igualamos a 0 la derivada. ¿Por qué la igualamos a 0? Si ustedes se fijan en este gráfico, en el gráfico que está a la mano derecha, ¿cuántas rectas tangentes pueden trazar allí? ¿Infinitas? Infinitas. ¿Sí? Si yo trazo una recta tangente a la izquierda de este punto, a la izquierda, ¿cómo es la pendiente de esa recta tangente? Negativa. Horizontal. No, a la izquierda le digo. Esperen, en esta zona, en la zona 1, ¿cómo es la pendiente de una recta tangente allí? Negativa. Al ser negativa, o la pendiente, quiere decir que la derivada también es negativa.
¿Sí? Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que la función allí va a ser Decreciente. 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 Mientras que si trazo una recta tangente aquí en la parte 2, a la derecha de este punto, el signo de esas pendientes de las rectas tangentes, o sea, el signo de la derivada, ¿cómo me va a dar? Positivo. Lo que me está indicando que la función, ¿cómo es? Creciente. Creciente. Ahora, ¿qué pasa en este puntito? La recta tangente, ¿cómo es? Horizontal. Horizontal. Aquí es horizontal. ¿Ven? Entonces, allí es donde se produce el cambio. Por eso es que igualo a 0. ¿Ven? Entonces tengo que ver dónde la derivada se hace 0. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ven? ¿Veis el motivo? ¿Sí? Ahora, despejo la x. Y la x me da igual a 1. ¿Ven? Aquí estaría el 1. Entonces, ¿qué es lo que determino con eso? Determino dos intervalos para estudiar la monotonía. En este caso, ¿cuántos valores nos dieron aquí en donde la derivada se hace 0? Me dio uno solo. ¿Bien? Si yo tengo toda la recta real y me dio un solo valor, ¿en cuántos intervalos puede quedar dividida esa recta real? 2. En 2. Uno iría ¿de dónde? Desde menos infinito hasta 1. ¿Y el otro iría de dónde? Todo esto. ¿Y el otro de dónde? Desde 1 hasta infinito. ¿Ven? Entonces, ahí está uno y ahí está el otro. ¿Ya? Tengo uno y tengo el otro. Entonces, ¿qué tengo que ver? Ver el signo que toma la derivada en cada uno de esos intervalos. Entonces, a ver, tomemos la derivada. Lo voy a que me quedó. Piensen en un número que esté a la izquierda del 1. Por ejemplo, 0. 0. El más práctico es el 0, muy bien. Si yo reemplazo 0, me importa el signo, no el número. ¿Qué me va a dar? ¿Positivo o negativo aquí? Negativo. 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 ¿Eh? Entonces, darme negativo, ¿qué me está diciendo? Que la función, ¿cómo es? La derivada primero, ¿qué signo tiene? Negativa. Entonces, al ser la derivada negativa, me está diciendo que la función es Decreciente. decreciente. ¿Sí? Ahora tomen un valor al otro lado del 1. Por ejemplo, 2. Reemplazan y les da 2 por 2, 4, 4 menos 2, 2, positivo. Pero lo que me importa es el signo. Entonces, al darme positivo, me está indicando que la derivada es positiva, por lo tanto, la función es creciente. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es, dada la función, tienen que derivarla, ver dónde se hace 0 o no existe, ya vamos a ver un poquito más adelante, y con eso pueden armar los intervalos de monotonía. ¿Ya? Y luego, dando valores en los intervalos, determinan si la función es creciente o decreciente. ¿Ya? Bueno. Extremos absolutos de una función. ¿Sí? Clasificación de los extremos. ¿Sí? Bueno, los extremos, dicen, pueden ser absolutos o relativos. Por lo tanto, podemos tener máximo absoluto y mínimo absoluto, y por otro lado puede tener máximo, mínimo relativo. Ahora, ¿qué significa esto? Absoluto quiere decir que es el mayor o el menor de todo el intervalo que estoy tomando. ¿Ya? Y relativo quiere decir que en el pequeño tramo que estoy tomando ocurre que tengo un mínimo o un máximo. ¿Bien? Ya vamos a ver el gráfico que sigue y se van a dar cuenta. Pero a ver, veamos. Fíjense, aquí me dice que f de c, o sea, la función en c es un máximo relativo, si solo si f de c es mayor o igual que cualquier valor de x, pero ¿dónde? En un entorno de centro c y radio delta. ¿Ven? O sea, tengo el punto c y tengo c más delta para un lado y c menos delta para el otro. En ese pedacito ocurre esto. Entonces, por eso es relativo, porque yo no sé qué pasa
para la derecha de este punto, ni sé qué pasa para la izquierda de este. ¿Está? Mínimo relativo también, pero al revés. El f de c va a ser el mínimo valor, pero también en un entorno dado. En cambio, estas dos definiciones, fíjense, máximo absoluto, si solo si f de c es mayor o igual que f de x para todo x que pertenece al dominio. ¿Ven? Allí estoy tomando completamente el dominio. Y ese valor c sería el máximo valor allí completo. No hay otro que sea más grande que él. ¿Está? Y luego, el caso de un mínimo absoluto es que f de c es menor o igual que f de x para todo x que también esté en el dominio. ¿Le ven la diferencia entre esto y esto? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces cuando son relativos son en entornos dados. Cuando son absolutos es para todo el dominio. ¿Sí? Bueno, a ver, veamos este gráfico, fíjense. El dominio que yo estoy tomando ahí va desde A hasta B. Ahora me fijo allí. Primero voy a ver los extremos relativos. ¿Sí? Entonces empiezo desde el punto A a recorrer hacia la derecha. ¿Sí? El primer valor que encuentro es este C1. Allí, ¿qué es lo que tengo? Tengo un mínimo, pero es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque hay otros valores que tienen mínimos todavía menores que ese. ¿Ven? Por eso relativo. ¿Ya? Sigamos. Sí. El que sigue sería el C2, C sub 2. En ese caso, es este valor. Y ese valor en ese pedacito también es el máximo relativo que tengo. Acepten momentáneamente relativos. ¿Sí? O sea, ahí habría un máximo relativo momentáneamente. Seguimos desplazándonos. Llegamos a este C3. ¿Es algo el C3? ¿Es un máximo o un mínimo? No. 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 ¿Eh? Porque para un lado uno podría decir es un mínimo, pero para el otro no se cumple. Entonces, si yo tomo un entorno chiquito, no es ni máximo ni mínimo allí. Entonces, el C3 no es nada. ¿Sí? Sigo. El siguiente sería el C4. En el C4, ¿qué tengo? También un mínimo relativo. ¿Sí? Hay valores que todavía son menores que él. ¿Sí? Sigo desplazándome hacia la derecha. Y me encuentro con este C5. En este C5 que voy a tener un máximo relativo también. Porque en un entorno dado, este punto es el máximo valor entre todos estos que están en ese entorno. ¿Sí? Y llego al final a B, en donde tengo el mínimo valor de todo. ¿Sí? Bueno, fíjense, no he puesto mínimo relativo aquí. No he puesto MR de relativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los extremos solamente puedo tener absolutos. ¿Sí? Fíjense aquí este A. ¿Ven? En A, para este valor, ¿es un máximo absoluto? ¿Es el mayor de todos? No. No. No, ¿ven? Para aquí, este valor. ¿Es el mayor de todos para A? No. No. ¿Ven? Entonces no es absoluto, entonces relativo no puede ser en los extremos. ¿Ya? En los extremos solamente, si es que hay algo, puede ser absoluto, nada más. ¿Eh? Ahora empezamos a ver el absoluto. ¿Cuál es el máximo absoluto que tengo? ¿Dónde se da? C2. En C2. ¿Ven? En C2 habíamos dicho que era relativo, pero también es máximo absoluto. ¿Eh? Y el valor que uno tiene que decir, no decir en C2 hay un máximo absoluto, sino decir en C2 hay un máximo absoluto y vale F de C2. O sea, este número es el que a mí me interesa. ¿Eh? Lo mismo en cada punto que redondeé aquí, que hay máximo mínimo, me interesa el valor de Y, no el valor de X. ¿Está? Bueno, y ahora, ¿cuál sería el...? ¿Sí? ¿Podrían explicar bien? Me confunde un poco lo que viene a ser el mínimo relativo con el entorno. ¿Por qué es mínimo relativo y máximo relativo?
Porque fíjese, por ejemplo, el punto C4. El C4. ¿Sí? Si usted se fija en este puntito, es el mínimo valor de todo. En ese pedacito, en ese entorno que estaría tomando yo. Para todos estos valores de X, en C4 el mínimo valor. ¿Está? O sea, si yo tomo un pedacito nomás de la curva, este punto que marque aquí es el menor de todos comparado con los que están alrededores de él. ¿Está? Sí, profe, muchas gracias. De igual manera, si tendría algo así, fíjese. Para este valor, si yo tomo en los alrededores de la curva, de la función, ¿ve? Este punto es el mayor de todos. ¿Ve? Pero estoy tomando en las cercanías nomás. Por eso allí es relativo nada más. No sé qué pasa por este lado o por este lado. Puede ser que haya valores que a la curva haga algo así, por ejemplo. Entonces hay valores mayores. Por eso en un principio uno lo dice como relativo nada más. ¿Está? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ahora, para ver el absoluto yo tengo que tomar todo el dominio. ¿Sí? O sea, desde A hasta B. Entonces ahí me fijo. ¿Cuál es el mayor de todos? El mayor de todos es C2. ¿Y cuánto vale allí en C2? F de C2. ¿Está? Ahora, ¿cuál es el menor de todos? ¿Y cuál es su valor? El F de B. Sí. El F de B. ¿Ve? Es el menor de todos. Entonces, este F de B, ¿qué sería? Un mínimo absoluto. ¿Está claro? ¿Entienden? Sí, profe. Bueno. A ver, veamos. Si yo tengo la parábola dada por esta fórmula, ¿está? Ustedes ya saben, desplazamientos, todo, ¿sí? ¿Tendrá máximo o mínimo? ¿O no tiene ninguna de las dos cosas? Mínimo. Mínimo. Mínimo, o mínimo, ¿sí? ¿Dónde? En 1, Dos. 2. En 1 vale 2, ¿sí? Y la curva sería algo así, básicamente, ¿sí? Entonces hay un mínimo, y ese mínimo, ¿qué sería? Absoluto. Mínimo absoluto. Absoluto. En F de Directamente 1 absoluto. sería Puedo decir directamente absoluto. vértice. F de 2. F de 2. Bueno, que sería el valor sería 2. ¿Sí? No, Dos. no F de 2, señor, F de 1, que valdría 2. Ah, sí, sí, F de profe. 1 vale 2. Sí, sí. Y ese El sería un mínimo vértice, ingeniero. absoluto que tendría. Porque en todo el dominio es el mínimo valor que tengo. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Por eso es importante que ustedes en base sepan reconocer la función con la cual trabajan. O sea, sin que uno les diga nada, mentalmente tienen que imaginarse cómo es el gráfico y poder decir si hay máximo, mínimo, en fin, es lo que haya. ¿Está? Bueno, sigamos. Nota 1. Los extremos absolutos sí existen, son únicos, es el único valor, aunque pueden ser alcanzados por más de un valor de X. ¿Sí? Si la función es continua en un intervalo dado, entonces por el teorema de los extremos tienen extremos absolutos. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? ¿Eh? El teorema de los extremos decía, es el teorema de Weierstrass, que dice, dado una función continua, va a existir dos valores C y D, tal que f de C es menor o igual que f de X, y eso es menor o igual que f de D. Acuérdense, estaba definido entre un mínimo y un máximo, que vimos cuando vimos continuidad. Entonces, fíjense, si yo tomo, por ejemplo, cualquier función, tomo esa función. Epa. Esa función así tal como está. Así tal como está. ¿Cuál sería el dominio? Todo real. Real. Todo lo real. ¿Tiene máximos o mínimos absolutos? No. No. ¿Tiene máximos o mínimos relativos? Sí. Sí.
tendría este valor, pongámosle A, y este valor B como un máximo relativo y un mínimo relativo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, ahora, supónganse que yo tome solamente de toda esta función, tomo esto. Estoy cortando. Ahí. La corté. Dejé solamente desde aquí hasta aquí. ¿Está? Ahora, el punto A, ¿qué sería ahora? Máximo absoluto. Absoluto. A sigue ¿Absoluto o siendo relativo? relativo. Relativo. No cambia. Relativo sería. Relativo. ¿El B qué sería? El B pasa a ser mínimo. Mínimo Relativo, absoluto. absoluto. Relativo. Absoluto. Principio Mínimo relativo. absoluto. Mínimo absoluto. Esperen. En un principio, B sería en B habría un mínimo relativo. Ujú. ¿Sí? Ahora les pregunto. ¿Es una función continua entre C y D? Sí. Sí. Al ser una función continua por el teorema de los extremos, tiene que tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Cuál sería y dónde estaría el máximo absoluto? En B. D. C de B. D. D. En D. D o B, esperen, máximo absoluto. Ah. Ah, máximo D. o en D. De B. D. En D. D. ¿Y cuánto vale? F de D. F de D. F de F D. de D. O sea, aquí tengo en F de D, tengo el máximo absoluto. ¿Sí? ¿Y el mínimo dónde estaría el mínimo absoluto? En B. F F de de B. B. En el B. Y aquí habría el mínimo absoluto. ¿Está? Y vale F de B. En C habría algo. Mínimo relativo No. puede ser, profe. Está en un extremo, así que no. Exactamente, está en un extremo, por lo tanto, no es nada. ¿Sí? En el extremo, acuérdense, puede haber solamente absolutos. ¿Está? ¿Está Sí, claro? profe. Bueno, Ahora sí, profe, gracias. un mes. Ahora, la nota 2 dice, los extremos relativos no necesariamente son únicos, ¿eh? Porque pueden darse varios extremos relativos. Fíjense en el gráfico este, ¿ves? Tenía relativo este, ¿ves? Puede haber varios relativos, pero absoluto hay uno solo, ¿ves? Que puede ser que, supongamos que este punto que está aquí, yo lo hubiese la curva, lo hubiese hecho algo así, ¿ves? Entonces aquí coincidiría este con este. Entonces, en C2 y en C5 tendría máximos absolutos, pero el valor del máximo absoluto, el valor, ¿cuánto sería? El mismo. El mismo. ¿Y cuál sería ese mismo valor? F de F de C5 o F de C2 igual a C2. C5. F de C5 o F de 2 de F C2 de porque es lo C2. mismo. Cualquiera, porque es el mismo, ¿ven? A eso me refiero que es el único. ¿Ven? ¿Está claro? Ah, sí. La tercera nota dice, los extremos absolutos se buscan entre los extremos relativos. Por eso es que le dije primero, dígame en todos los relativos aquí. Y luego recién buscamos los absolutos allí entre todos los relativos y buscando en los extremos para ver si había algo. ¿Ven? Entonces, por eso se buscan entre los extremos relativos y los extremos. ¿Sí? Es decir, buscamos F de A y F de B. ¿Sí? O sea que son los extremos que tengo allí. ¿Eh? Nota 4. Tenemos que si hay extremos relativos, entonces ocurre que la derivada se hace cero o puede ocurrir que no exista la derivada allí. ¿Eh? Entonces los extremos relativos los tengo que encontrar, los tengo que buscar en donde la derivada se hace cero o la derivada no existe. ¿Ya? En este gráfico que tienen allí, ¿eh? A ver, ¿dónde la derivada se hace cero? En los... C1. Espere, a ver, uno que me vaya diciendo, uno de ustedes nada más a ver quién, el primero que tome la palabra. En F de C sub 4.
Espere, empecemos desde la izquierda. Dígame C1. todos los valores en donde la derivada se hace cero. Come. En f de c sub 1. Bueno, aquí el primero. Ahí está, el primero, sí. Después el otro sería en f de c sub 4. Bueno, Y en f de c sub 3, no sé si sería también, muy bien, también. ese sí se estaba olvidando, También, muy bien, también. muy bien. Había un punto de inflexión, había también. Sí, sí, Y en f de c sub 5 también. sí, ahí está, ¿ven? En todos esos puntos la derivada se hace cero. ¿Eh? Pero fíjense en el C3, por más que sea cero, no es ni máximo ni mínimo. ¿Sí? Ahora en C sub 2, ¿qué pasa? No existe la derivada. No existe la derivada. ¿Ves? Allí no es que sea cero, no existe. ¿Sí? O sea, en este punto no existe la derivada. La derivada de C sub 2. ¿Ves? No existe la derivada allí. ¿Ya? Por eso que tengo que buscarlo donde la derivada se hace cero o no exista. ¿Está? Y en los extremos posteriormente. ¿Eh? Bueno, ¿está claro entonces? Sí. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver la definición del punto crítico. Dice, el punto C es un punto crítico de F si solo si pertenece al dominio, esa es la primera condición, y puede ocurrir una de estas dos cosas, que la derivada no exista o que la derivada se haga cero. ¿Sí? Entonces, un punto crítico, la primera condición que tienen que tener en cuenta es que tiene que pertenecer al dominio. Y luego ver que allí en ese punto si la derivada no existe o se hace cero. ¿Eh? Entonces, si f de c es un extremo relativo, es porque c es un punto crítico. ¿Ah? ¿Vale esto al revés? Este teorema que está aquí, ¿vale si lo digo al revés? Si es un punto crítico, entonces f de c es un extremo relativo. ¿Valdrá? ¿Por qué no sería como el punto C3? Exactamente. C2. Ah, el C3. Bien. Que sería como el C3. ¿Ven? Porque allí la derivada se hace cero, el punto pertenece al dominio, sin embargo no es extremo. ¿Ven? Entonces, si quiero escribir este teorema al revés, no es lo correcto. ¿Sí? Sería falso allí. ¿Eh? En cambio, si f de c es un extremo, es porque c es un punto crítico. ¿Eh? Bueno, entonces este teorema nos da la condición necesaria para que haya un extremo relativo. Entonces, que sea un punto crítico. O sea, que se cumple esto. ¿Bien? Bueno. Hipótesis. ¿Sí? Bueno, para la demostración de esto. La hipótesis que tomamos es que f de c es un extremo relativo. ¿Eh? Supondremos que, en este caso, que es un máximo relativo. ¿Eh? Bueno, entonces si es un máximo relativo, quiere decir que f de c es mayor o igual que cualquier valor f de x para todo x en un entorno dado nada más. O sea, estamos en este caso. C menos delta para un lado y C más delta para el otro. O sea, en este pedacito, el valor f de c es mayor o igual que cualquier valor de f de x en los alrededores de esa función. ¿Está? Este sería el caso. ¿Sí? Estamos viendo máximo relativo. A ustedes les va a quedar luego ver que sea mínimo relativo. ¿Sí? Ahora dice, ahora en C puede ser que la derivada no exista. ¿Sí? Entonces C es un punto crítico. O bien puede ocurrir que la derivada exista, pero si existe tiene que valer cero. ¿Ya? Puede ocurrir una de esas dos cosas, porque pertenece al dominio y acuérdense en que la derivada o no existe o debe ser cero. ¿Eh? Si no existe ya es un punto crítico. Ahora falta ver determinar esto, que la derivada se haga cero. ¿Eh? Bueno, ahora ¿cómo demostramos esto? Otra demostración más que tienen que saber. ¿Eh? Bueno, tenemos que
f' de c, de acuerdo a la definición, esta sería la definición de derivada en un punto. Derivada en un punto. Está dada por esta expresión. ¿Bien? Bueno, ahora, este es el punto C. Hemos tomado el intervalo C menos delta para un lado, C más delta para el otro. ¿Bien? Bueno, queda dividido en dos tramos aquí. Acuérdense que el gráfico tiene que ser, digamos, el gráfico tendría que ser algo, tener este aspecto. Subir y luego bajar. Entonces aquí tendría que hacerse 0. ¿Bien? Entonces vamos a tomar un valor de x menor que c. O sea, vamos a trabajar primero en esta zona, en la 1. ¿Eh? Si x es menor que c, quiere decir que x menos c va a ser negativo. O sea, el denominador va a ser negativo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. El denominador va a ser negativo. Además, como se trataba de un máximo relativo, tendremos de que f de x menos f de c tiene que ser menor o igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque si f de c es mayor que f de x, que es obvio porque es máximo Pero, relativo, bueno, es Porque número- ambos, es un número más tendrían grande. que ser basándome en esto, miren. positivo o ambos tendrían Fíjense, que ser f de negativos. c es mayor o igual que cualquier valor f de x en las cercanías. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ahí viene eso. ¿Sí? Entonces, si yo paso el f de c al otro miembro, me queda esta expresión. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? ¿Qué me está diciendo esto? Que el numerador también es negativo. Entonces, si esto es negativo y esto es negativo, los dos son negativos, tanto numerador como denominador, ese cociente, ¿cómo va a ser? Positivo. Positivo. ¿Eh? Va a ser positivo. ¿Sí? Ahora, por propiedad del límite dice pasa esto. ¿Sí? ¿De dónde sacamos eso? Bueno, si se acuerdan, había una propiedad que se decía que si la función es mayor que 0, al aplicarle el límite también quedaba mayor a 0. ¿Está? Repasen esa propiedad. Entonces, eso estamos aplicando aquí, ¿ven? Estamos calculando el límite cuando x tiende a c por la izquierda de esa expresión. Esto va a ser la derivada por la izquierda y me da que va a dar positiva. ¿Está? Ahora, ¿está hasta ahí? O sea, a la izquierda la derivada me va a dar negativa. ¿Está? Sí. Bueno, la derivada no. La derivada me da positiva, o sea, me está indicando que la función es creciente allí. ¿Sí? Bueno, ahora veamos. En la parte 2 suponemos que x es mayor a c. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estoy ubicado en ese caso? A la derecha. Para el otro lado. A la derecha. O sea, aquí voy a estar, por ejemplo. ¿Ven? En la parte 2 estoy allí. ¿Ven? Ahora, x es mayor que c. Por lo tanto, x menos c va a dar positivo. O sea, vuelvo a trabajar con esta expresión, pero ahora veo que el denominador es positivo. Además, como se trataba de un máximo relativo, tendremos que esta expresión es la misma de antes de hace rato, porque acuérdense en que f de c era mayor que cualquier valor f de x en la cercanía. Quiere decir que ahora tengo que el denominador es positivo y el numerador es negativo. Entonces, el resultado, ¿cómo me tiene que dar de ese cociente? Negativo. Negativo. ¿Bien? Por la propiedad del límite, que es la misma propiedad que apliqué hace ratito, tengo que ahora el límite cuando x tiende a ser por la derecha, me da negativo. ¿Ven? Esa es la derivada por la derecha. ¿Sí? Ahora, como existe la derivada de c, quiere decir que la derivada por la izquierda tiene que ser igual a la derivada por la derecha. ¿Sí? Ahora fíjense, por la izquierda me daba mayor o igual 0. Por la derecha me daba menor o igual a 0. Entonces, para que estos dos términos sean iguales, ¿cómo tiene que ser la derivada en definitiva?
Cero. Tiene que ser 0. ¿Ven? Entonces con eso hemos demostrado que en ese punto la derivada en C vale 0. ¿Está? Bueno. Bueno, sigamos entonces. ¿Sí? Estas demostraciones las tienen que, digamos, fíjense, si bien está ahí copiado nada más, yo les voy diciendo por qué cada cosa. ¿Sí? Entonces ustedes, si van a rendir esta parte, anoten todas esas cosas que estamos diciendo, por qué las conclusiones que sacamos, por qué esto es positivo y luego es negativo, ese resultado, por qué me da negativo. ¿Ven? Todas esas cosas tienen que explicar. ¿Sí? No limitarse a copiar así tal como está. ¿Ah? Bueno, ahora veamos. Criterios para la determinación de los extremos relativos. ¿Sí? Lo que hemos determinado hasta el momento es que hay un extremo relativo, nada más, que puede ser mínimo o puede ser máximo relativo. Ahora hay un criterio para ver, hay dos criterios que me permiten decir qué tengo en definitiva, si un máximo o un mínimo. ¿Sí? Y son el criterio de la variación del signo de la derivada primera. Es el primer criterio. Y el segundo criterio, vamos a ver un poquito más adelante, el criterio del signo de la derivada segunda. No hay variación aquí, ¿ven? El signo de la derivada segunda, nada más. ¿Sí? Bueno, vamos a demostrar esto. Bueno, entonces para ver si tengo máximos o mínimos, lo que tengo son dos criterios. ¿Sí? El primer criterio dice, sea f continua en un entorno dado, de centro C y radio H. Y C es un punto crítico de F. Si es un punto crítico, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la derivada es 0 o no existe. Exactamente, que la derivada de 0 no existe. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué ocurre aquí? Miren, para el caso A tenemos que la derivada es mayor a 0 en este entorno. Quiere decir que a la izquierda de C, la derivada es positiva. Si la derivada es positiva, ¿qué me está diciendo en otras palabras con respecto a la función? ¿Es creciente? Que es creciente, o sea, va subiendo. Y la derivada es negativa a la derecha, o sea, en esta parte, en C más H, es negativa. Al ser negativa, la función, ¿cómo es? Decreciente. 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 Entonces, si sube y baja, ¿qué tengo aquí? Un máximo relativo. Un máximo relativo. Entonces, en f de C hay un máximo relativo. ¿Está claro? ¿Ven? Entonces, basándome en el signo. ¿Ven? Ahora, en el segundo caso, ¿qué les dice? Que la derivada es negativa. ¿A la dónde? A la izquierda de C. A la izquierda de C. ¿Sí? O sea, en esta parte es negativa. Al ser negativa, quiere decir que la función es Decreciente. decreciente. Y la derivada es positiva, ¿dónde? A la derecha de C. A la derecha. A la derecha es positiva. Al ser la derivada positiva, la función es Creciente. Entonces, si decrece y luego crece, ¿allí qué hay? Mínimo relativo. Mínimo relativo. ¿Está? Ahora, tercera posibilidad. Que la función sea, ¿cómo? Mayor a 0. Mayor a 0. ¿Dónde? En el entorno del Entorno reducido. Sí. O sea, esto abarca, bueno, o sea que esto abarca ¿qué? ¿La mitad o todo? Todo. 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 Menos el punto C. ¿Por qué dice entorno reducido? ¿Por qué en C no es mayor a 0?
A ver. Porque ahí se hace cero la Porque derivada. nunca se hace cero, siempre crece. Exactamente, porque en la hipótesis, cuando empieza, fíjense, dice C es un punto crítico. O sea, ¿qué me está diciendo el punto crítico? Que la derivada en C o es cero o la derivada en C no existe. Como aquí me está diciendo que la derivada por un lado es positiva y por el otro lado también es positiva, quiere decir que en ese punto la derivada vale Positivo ¿cuánto? también. No. ¿Y por ¿En qué? C cuánto vale, señorita? Vale cero. ¿Eh? Ah, Entonces, ven, entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Que en todo el intervalo la función es creciente, ¿sí? O puede ocurrir que la derivada es negativa, nuevamente para todo x en el entorno reducido, ¿sí? Entonces, f de c no es un extremo relativo. ¿Ven? No es un extremo relativo. Un caso típico sería la función cual, a ver, por ejemplo, a ver una, dígame en qué ocurra esto. Cúbica. La eso. cúbica, ¿ven? Que creciente, y sigue siendo creciente, pero aquí la derivada vale cero. ¿Ven? Pero para un lado y para el otro lado es creciente. ¿Ven? O sea, la derivada va a dar siempre positivo. ¿Ven? ¿Está claro? Bueno, vamos a ver la demostración aquí en este caso. ¿Cómo andamos de tiempo? Dice, sea f continua, ¿dónde? ¿Por la izquierda? Izquierda. A la izquierda. ¿Sí? O sea, estoy trabajando en esta partecita, a la izquierda. Por lo tanto, es derivable allí. ¿Sí? Si es continuo, es derivable, no. ¿Sí? Pero consideramos que de acuerdo a las hipótesis que me están dando, que es derivable también allí. Y la derivada es positiva allí, en esa parte, la derivada es positiva. Lo que me está diciendo en otras palabras es que la función es creciente allí. ¿Sí? Entonces, si x pertenece a ese intervalo, vamos a tener que f de x es menor o igual que f de c, porque es creciente. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Luego tenemos que, si f es continua a la derecha, va a ser también derivable a la derecha, ¿sí? Y allí la derivada, ¿cómo tiene que ser? Menor a cero. Era cero. Menor a cero, ¿sí? O sea, la derecha es menor a cero. En consecuencia, f es decreciente allí, ¿sí? Entonces, si x pertenece, como es decreciente, lo que vale es esto, que f de x, vamos a tener que f de x es menos o igual que un f de c, ¿sí? En ese intervalo. ¿Sí? Ahora, el f de c es el máximo valor allí. Ahora, de 1 y 2, o sea, de estas dos condiciones, ¿sí? ¿Qué es lo que sacamos? Que f de c es mayor o igual que cualquier f de x para todo x en ese entorno. ¿Sí? Entonces el f de c, ya sea que tome un lado o el otro lado, siempre el mayor valor. Entonces, de acuerdo a la definición, ¿qué voy a tener allí en C? En C voy a Máximo tener relativo. un máximo relativo. Máximo relativo. ¿Ven? Máximo relativo. ¿Ya? El caso B es similar al anterior, ¿sí? Eso les quedaría para ustedes para hacerlo, ¿sí? Y el caso C es donde hablaba de que no cambiaba el signo. Entonces, allí suponemos que la derivada es positiva en todo el intervalo, ¿sí? Salvo en el C, salvo en C que valía 0, ¿sí? Entonces f es creciente allí, ¿sí? Entonces, para los x menores que c se verifica esta condición, pero para los x mayores que c se verifica esta otra. ¿Ven que son distintas? ¿Eh? Entonces, el ser distinta se produce como en el caso anterior que f de c era mayor en los dos casos que f de x. No. ¿Eh? Entonces, f de c no es ni mayor, ni el mayor valor, ni el menor valor. ¿Sí? En consecuencia, allí no tengo extremos relativos. ¿Está? ¿Ven? Porque para un lado va a ser mayor, pero para el otro lado es menor. ¿Eh? Entonces, no hay extremos relativos allí. Bueno, entonces vamos a ver cómo procedemos en este caso. Tengo una función.
Y me piden determinar los extremos relativos para la misma. Entonces lo que tengo que hacer es derivar. ¿Están de acuerdo con que la derivada es eso? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ahora lo que me conviene es factoriarla. Escribo en forma factoriada. Porque es más fácil de analizar los signos cuando esté en forma factoriada que esté en forma de polinomio. ¿Bien? Ahora entonces, tengo que ver dónde la derivada se hace cero. ¿Dónde 3 y la 2. derivada se hace cero? En Menos menos 3 y 2. 3 y el 2. 3 y 2. Entonces, tengo el menos 3 y tengo el 2. ¿En cuántos intervalos puedo dividir entonces los reales? La recta de los reales. En 3. ¿Sí? Que sería de menos infinito hasta menos 3, de menos 3 hasta 2 y de 2 a infinito. 1, 2 y 3. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ahora tengo que tomar el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos. Para este primer intervalo, ¿qué valor puedo tomar más o menos para reemplazar en la derivada primera? Menos 4. Menos 4, pongámosle menos 4. Si yo tomo menos 4, este primer paréntesis, ¿qué signo va a tomar? Negativo. 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 El segundo paréntesis, Negativo. negativo. Negativo por negativo, Positivo. 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 ¿Están? ¿Ven? Entonces, entonces, al ser positivo, la función, ¿cómo es? Creciente. Creciente. Tomemos ahora el segundo intervalo. Un valor en ese segundo intervalo, 1. más fácil el 0. Pero bueno, está bien el 1. El primer intervalo, si tomamos el 1, como dijo el señor, signo Positivo. positivo. El segundo, Negativo. más por menos, menos. O sea, me da negativo. Al ser negativo es decreciente. Tomemos el tercer intervalo ahora. Un valor para el tercer intervalo podría ser 3. ¿Sí? El primer paréntesis positivo, el segundo positivo. El producto me da positivo. Entonces la función es creciente. Entonces, crece, decrece y crece. Entonces en este punto, aquí en menos 3, ¿qué tendré? Fíjense, el signo cambió de positivo a negativo. Entonces si cambio de positivo a negativo, ¿qué tengo allí? Un Máximo relativo. ¿Sí? En 2, que está aquí, pasó de negativo a positivo. Entonces, ¿qué hay en 2? Mínimo relativo. Un mínimo relativo. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, aquí está explicado, ¿sí? De acuerdo al criterio del signo, la primera tendremos en menos 3, la derivada cambia de positivo a negativo, que es lo que... Y aquí está el valor que toma, ¿ven? Que este es el que a mí me importa. ¿Ven? Entonces, ese máximo relativo vale 29 medios. ¿Sí? Luego en 2, calculamos en 2 y me da menos 19 tercios, que ese va a ser el mínimo relativo. ¿Está claro? O sea, lo que me importa son este valor y este valor. ¿Sí? Donde se produce, pero el valor de I es lo que me importa. ¿Mm? Bueno, ahora, para determinar los extremos absolutos, ¿sí? Fíjense, aquí tomé un intervalo, desde menos 6 hasta 4. ¿Sí? Tomo ese intervalo. ¿Sí? Entonces lo que hago es calcular la función en los extremos, ¿sí? En los dos extremos, y en los valores que me dieron en donde la derivada se hacía 0. Entonces me fijo de estos 4 valores que tengo allí. ¿Cuál es el mayor de todos? ¿29 medios? 29 medios. ¿Sí? Este es el mayor de todos. ¿Sí? ¿Dónde ocurre?
en menos 3. ¿Sí? Entonces, el máximo absoluto va a ser en f de menos 3 y vale 29 medios. ¿Y dónde ocurre? En x igual a menos 3. ¿Está? Después de todos estos valores, ¿cuál es el menor de todos? Menos Menos 17. 17. Menos 17. ¿Sí? ¿Y dónde ocurre? En menos 6. Quiere decir que el mínimo absoluto se da que es menos 17 en x igual a menos 6. ¿Está? Entonces, para encontrar estos valores, ¿dónde reemplazan los valores de los dos puntos críticos y los extremos? ¿Dónde los reemplazan? En la función que no. En la función original. ¿Sí? Fíjense, dice f, ¿ven? En todos los casos dice f, no dice f', nada. O sea, en la función original. Allí es donde tengo que reemplazar para hallar esos valores. Bueno, ahora viene el criterio del signo de la derivada segunda. ¿Sí? El signo de la derivada segunda, no la variación, sino el signo. ¿Sí? Bueno, el teorema dice, sea la función derivable en el entorno de centro C y radio delta. Y f' de C igual a 0. ¿Con esto qué me está diciendo? La derivada Es un matemática número igual a cero. crítico. ¿Cómo? Esperen. ¿Es un punto crítico? Es un punto crítico. ¿Sí? Que es un punto crítico. Eso es lo que vale. ¿Sí? Ahora, ese punto crítico, yo todavía no sé si es máximo o mínimo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que pasa? F segunda de C, o sea, la derivada segunda en C es mayor a 0. Entonces, de acuerdo a esto, f de C es un Mínimo relativo. mínimo relativo. ¿Sí? En cambio, si la derivada segunda de C me da negativo, quiere decir que f de C es un máximo relativo. ¿Sí? Y si la derivada segunda de C me da 0, el criterio no decide. No me sirve este criterio para determinar eso. ¿Sí? Bueno, para que no se hagan problemas con esto, fíjense cómo se van a acordar esto fácilmente. Supónganse que yo tenga la función esta. ¿Cómo es la gráfica de eso? Es una parábola cóncava hacia arriba. ¿Y qué tiene? ¿Es un mínimo o un máximo? Mínimo. Un mínimo. ¿Sí? Bueno, hagamos la derivada primera. Me da 2x. Al igualar a 0 me dice que en x igual a 0 hay un punto crítico. Hagamos la derivada segunda. ¿Me da cuánto? 2. 2. Es positiva. Entonces la derivada segunda en 0 me da positiva. Entonces, ¿qué me está diciendo el criterio este? Si la derivada segunda me da 0, ¿qué tengo en C entonces? Un mínimo relativo. Mínimo relativo es que concuerda con lo que te han dicho. ¿Ven? Entonces, este criterio se basa mucho en, ustedes acuérdense en la fórmula de x cuadrado y de menos x cuadrado. De menos x cuadrado, ¿cómo sería? La curva es al revés. Y allí que tengo máximo. ¿Sí? Si hacen la derivada segunda de esta función, ¿cuánto le da? Menos 2. Menos 2x. Menos 2, ¿ves? Menos 2, la segunda. ¿Sí? Entonces, al darle segunda, ven que es un máximo. ¿Sí? Entonces, acordándose de esto, si no se acuerdan qué es lo que dice el teorema, con acordarse de esto, ustedes pueden deducir eso. ¿Está? Bueno. Demostración. ¿Cómo estamos de tiempo? 10 minutos. Me dice que aquí está la derivada segunda, la definición de derivada segunda. ¿Sí? Ven, derivada segunda y estamos aplicando la derivada primera en ese punto, la derivada segunda en C. Por propiedad del límite se dice que si el límite es mayor a 0, en un entorno de centro D y radio H, la función es mayor a 0. ¿Sí? Por lo tanto, en el entorno reducido de centro C y radio H, se va a verificar de que
lo que yo estoy tomando como función, o sea, esta expresión es mayor a 0. Bueno, ahora fíjense, ahora aquí. ¿Qué se hizo el f' de c? ¿Por qué desapareció? De esta expresión, yo pasé a esta. Ahora, f' de c, ¿por qué no está? Una Igual, constante. era, i- ¿No escuché? ¿Se cortó? que era igual a 0. Era igual a 0. Es igual a 0, entonces por eso es que no está. Ahora, epa. Para que el cociente sea positivo, tanto numerador como denominador deben tener el mismo signo. Bueno, entonces veamos. En este caso, ¿qué es lo que tenemos aquí? Deben tener el mismo signo. Entonces, nos basamos nuevamente en el grafiquito ese que está arriba. Si x es menor a c, estoy a la izquierda de c, la parte 1. X menos c va a ser negativo. ¿Están de acuerdo? Entonces tiene que tener el mismo signo, entonces f' de x también va a ser negativo. Entonces, si la f' de x es negativo, ¿qué me está diciendo? Que la función ¿cómo es allí? Decreciente. Decreciente. Ahora, si estoy a la derecha, si la x es mayor que c, el x menos c va a ser ahora mayor a 0. Entonces f' de x tiene que ser también mayor a 0. Quiere decir que a la derecha va a ser creciente. Entonces, basándome en el primer criterio que decía que paso de decreciente a creciente, ¿qué tengo allí? En f de c, un mínimo relativo. ¿Está? ¿Está, chicos? Sí. Bueno. El segundo caso, que corresponde a un máximo relativo, se queda para que ustedes lo hagan y después consulten. Y el tercer caso lo estamos haciendo aquí con un ejemplo. Tenemos x menos 1 al cubo, o sea, la cúbica desplazada una unidad hacia la derecha. Y la curva daría algo así. Usted hace la derivada primera. La derivada primera de esta expresión. ¿Qué valor haría 0 eso? ¿Uno? El 1. Quiere decir que el 1, el c igual a 1, es un punto crítico. Obtengo la derivada segunda. Me da esta expresión. Ahora, si yo reemplazo el 1 allí, o sea, f segunda de 1, ¿cuánto me da? 0. Me da 0. Entonces, al darme 0 no es ni positiva ni negativa. Entonces, el criterio este no decide nada. Yo ya sé, utilizando el criterio del primer caso, para el primer caso de derivada primera, que tanto para un lado como para el otro lado la derivada va a ser positiva. ¿Está? Y al ser positiva quiere decir que ahí no hay extremo. Pero el solo hecho que me dé esto me está indicando que allí no tengo extremo. No sé, ¿no? No, no le dice nada. Por eso que dice, si le da igual a 0 la derivada segunda, el criterio no decide, el criterio no le dice nada. Allí en ese caso no me dice nada. Entonces no me sirve el criterio este para ese caso. Tendría que aplicar el criterio de la derivada primera para ver qué pasa en definitiva allí. Bueno, fíjense en este otro caso. Ustedes saben por la función que tienen allí que va a haber un mínimo. Porque tiene la forma de una parábola cóncava hacia arriba. Hago la derivada primera, la igualo a 0 y de allí obtengo que c vale 2. Este es un punto crítico. No sé si es máximo o mínimo. Obtengo la derivada segunda. Y la derivada segunda me da 0. Entonces, con este dato, ¿saco alguna conclusión? No. No. Entonces, ¿este criterio me sirve para este caso? No. No, no me sirve. Entonces tendría que aplicar el caso de
del signo de la derivada, el cambio de signo, variación del signo de la derivada primera, para encontrar que f de 2 es un mínimo relativo. ¿Ya? O sea, tienen que ustedes saber utilizar los dos criterios y ver cuándo les sirve uno y cuándo el otro. ¿Sí? Por lo general, el que siempre les va a servir o es más fácil es la derivada segunda, siempre y cuando no me dé 0. Si me da 0, tengo que volver a utilizar el de la derivada primera. Bueno, en este caso, por ejemplo, fíjense, tengo esta función y me pide por el segundo criterio. Entonces lo que tengo que hacer es primero obtener la derivada primera. Sí o sí, la derivada primera. La derivada primera la igualo a 0. Fíjense, aquí tengo tanto numerador como denominador. Entonces, para ver dónde la derivada se hace 0, veo el numerador. Para ver dónde la derivada no existe, veo el denominador. Entonces, para x igual a 2 y x igual a menos 2, la derivada se hace 0. Para x igual a 0, la derivada no existe. ¿El 0 forma parte del dominio de la función original? Sí. Sí. Sí, sí. Entonces es punto crítico. ¿Sí? Bueno, el criterio dice, no se puede aplicar en x igual a 0. ¿Ven? Porque si yo hago la derivada segunda de esto, va a aparecer un x en el denominador, porque es un cociente. Entonces 0 no lo voy a aplicar. Entonces para el 0 no me sirve el criterio de la derivada segunda. Tendría que aplicar el de la derivada primera para ello. Bueno, la derivada segunda, como ustedes pueden ver, viene dado por esta expresión. Ven, el 0 no lo puedo reemplazar. Ahora, en la derivada segunda, puedo reemplazar el 2 y el menos 2. ¿Ven? Que me dan un valor. Pero lo que a mí me importa es el signo. En 2 me da positivo. Al darme positivo, ¿qué me está indicando eso? Que en 2 hay un mínimo relativo. Mientras que para menos 2 me da negativo. Entonces me está indicando que en menos 2 hay un máximo relativo. O sea que el valor que les dé aquí no me importa. Lo que sí me importa es el signo. Eso tienen que fijarse bien. Por eso es que yo la factoreo a la expresión para analizar los signos principalmente. Bueno. Y ahora si quiero encontrar los extremos absolutos en el intervalo dado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ver cuál es el mayor y menor ¿Pero en dónde los reemplazo los valores? en la función original. La función En la original. función original. ¿Ves? Entonces, aquí está un extremo, aquí está el otro extremo, y estos son los 3 puntos críticos que tenía. ¿Ves? Entonces allí me fijo cuál es el mayor de todos. Entre todos estos numeritos que tengo aquí, ¿cuál es el mayor de todos? 6,47. 6,47. ¿Sí? Entonces yo voy a tener un máximo absoluto. ¿Cuál es el menor de todos? Menos Menos 6,40. 33. No, el menor de todos, el menor de todos. Menos Este. 33,23. ¿Sí? Menos 33. Entonces voy a tener un mínimo absoluto. ¿Sí? Y los otros dos, bueno, van a ser, tal vez sean relativos. ¿Sí? Veamos. El menos 10, bueno, sale de la gráfica. ¿Sí? El menos 10 sale de la gráfica, estaré bien abajo aquí, sería el mínimo valor de todo. ¿Sí? En el menos 2 tendría aquí el máximo absoluto. ¿Sí? ¿Esta parte sigue en el gráfico o no? No, porque se corta en No, 3. se corta en 3, o sea, se cortó aquí. Ahí se cortó en 3. ¿Sí? Entonces la parte del gráfico que viene es desde menos 10 hasta aquí. ¿Sí? Entonces este valor es el máximo de todo. ¿Sí? El mínimo se da aquí en menos 10. ¿Sí? En 0 no hay nada. ¿Sí? Y en 2, que sería este, ¿qué sería? Mínimo absoluto. Epa. No.
Ah, no, simplemente mínimo relativo. Relativo. Mínimo relativo. ¿Sí? Entonces en 2 sería un mínimo relativo. ¿Está? Y en 3, ¿El 3 nada? en 3 nada. En 3 nada. ¿Sí? Porque es menos 5,87. Es mayor que este valor, ¿ven? Entonces más arriba. ¿Y el mayor de todos? No. Entonces en 3 no hay nada. ¿Sí? Y en 0 ustedes ven que la derivada en 0 da negativa, perdón, a los costados del 0, para menos 1 da negativa y para 1 también dando negativa. ¿Ves? Entonces en esa parte es decreciente, quiere decir que en 0 no hay extremos relativos. ¿Mm? Bueno, y queda problemas de optimización. Estos problemas de optimización los vamos a dar la próxima clase, el primer tema que vamos a dar. ¿Está? La próxima clase va a ser el día martes entonces a la mañana. ¿Sí? Bueno, con esto ya ustedes pueden hacer completamente el práctico, porque los problemas de optimización básicamente es tomar la fórmula, que la tienen aquí, hacer la derivada primera, para allá los puntos críticos, y una vez que encuentro los puntos críticos, tengo que ver, aplicando los criterios de la derivada primera o el de la segunda, si corresponden a máximo o mínimo. ¿Sí? Así que básicamente ya tienen para poder hacer esto, pero ya lo vamos a explicar bien la próxima clase el martes. ¿De acuerdo? Profe, Sí. disculpe, entonces la próxima clase teórica se dará el día de mañana o de la próxima semana. Perdón, no ingresé cuando usted estaba El hablando. día martes, el próximo martes. Bien, y profe, Hoy para a la la tarde, hoy a la tarde se da la misma clase que se dio ahora. ¿Ah? Bien, profe, y para la comisión 7 de análisis de práctica, ¿cómo haríamos? El día jueves a las 8 de la mañana se va a dar una clase virtual para las comisiones de los jueves y de los viernes. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, hasta aquí nomás, chicos. Los veo el próximo martes entonces, o mañana en consulta. Disculpe, ¿le podría hacer una Sí. pregunta? Sí, sí. ¿Cuál es la condición mínima para poder asistir al flotante? Y el flotante hay que aprobar uno de los 2 parciales de práctica. Nos vemos. Yo digo con respecto, por ejemplo, yo fui al primer parcial y no me fue muy bien y cuando quise ir al recuperatorio me enfermé, fui al médico por condiciones, no pude asistir. Por eso preguntaba si aprobando el segundo parcial ya puedo asistir al flotante. Sí, sí, sí. Por eso No tienen que tendría que aprobar presentar uno de los 2, ya sea el médico ni primero o el nada. segundo. ¿Cómo? No tendría que presentar certificado médico ni nada para justificar la falta de recuperatorio. No, no, Ah, bien, no, gracias, profe. no. Bueno, los veo el martes, chicos. Hasta luego a todos. Chao, hasta la semana que viene. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Luego. Hasta luego. Dale bien. Hasta luego, hasta luego. Que estén bien.